Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a presentar formalmente cómo se especifica un analizador lexicográfico de un lenguaje de programación formal. En este caso vamos a usar un lenguaje hipotético L-numeral. El analizador lexicográfico es una parte de un compilador. Lo que debemos hacer es percatarnos con toda claridad, en primer lugar, de cuáles son los componentes léxicos del lenguaje y cuál es su patrón de formación. Espero les guste este video y les sea de utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender a especificar un analizador lexicográfico. Un analizador lexicográfico, también llamado analizador léxico o en inglés scanner o tokenizer, es la primera fase de un compilador, que consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa y produce una salida compuesta por componentes léxicos. Estos componentes léxicos sirven para una posterior etapa del proceso de traducción, siendo la entrada para el analizador sintáctico. Mostramos en este gráfico que el analizador léxico recibe como entrada un programa fuente y va a producir componentes léxicos que van a ser entregados al analizador sintáctico. El sintáctico le solicita al lexicográfico: dame el siguiente componente léxico, y él le responde entregándole el siguiente componente léxico, siempre consultando con la tabla de símbolos. Las funciones del analizador lexicográfico son las siguientes. Divide el programa fuente en una secuencia de unidades léxicas llamadas lexemas o tokens. A cada tokens le hace corresponder un componente léxico del lenguaje. También realiza tareas adicionales como son el tratamiento de comentarios, eliminación de caracteres blancos, manejo de errores lexicográficos y también interactúa con la tabla de símbolos. Tenemos que tener claro qué es un lexema o token, porque muchas veces se confunde con componente léxico. El lexema o token viene a ser una palabra, una cadena, una secuencia de caracteres que conforman la cadena. Ejemplo: alfa, edad, 123, el símbolo mayor o igual, o la constante numérica 215, por ejemplo. A cada una de esas lexemas le corresponde un tipo, un componente léxico. El componente léxico es el tipo o clase que corresponde a un conjunto de lexemas, y un lexema pertenece a un componente léxico. Para mayor entendimiento, vamos a considerar un lenguaje hipotético L-numeral o L-MICHE. Veamos algunos ejemplos de programas escritos en este lenguaje. Tenemos en el lado izquierdo la función aria, que lee dos números A y B, los suma, almacena en C la respuesta y luego la muestra. En el lado derecho tenemos la función verifica par, que lee un número n y verifica si n módulo 2 es 0. En ese caso escribe n es par, en otro caso escribe n es impar. Como ven, tenemos la función aria es secuencial y la función verifica par condicional. Tenemos un tercer ejemplo, la función sumatoria, que lee n, una cantidad de números, luego lo va a sumar para mostrar finalmente la suma. Todos estos ejemplos tienen como sola intención mostrar el comportamiento de los tres programas y crear una abstracción que viene a ser la sintaxis del lenguaje L-numeral. La sintaxis viene a ser la estructura, la forma, el modelo, cómo se van a construir todos los programas que se rigen por el lenguaje L-numeral. Mostramos ahora algunos lexemas o tokens y su relación con su componente léxico. Edad, por ejemplo, corresponde al componente léxico identificador. 123.32 corresponde al componente léxico constante numérica. Inicio es palabra reservada y corresponde al componente léxico palabra reservada. El lexema menor o igual corresponde al componente léxico operador relacional.
y el lexema, el símbolo más, corresponde al componente léxico operador aritmético. Mostramos ahora gráficamente que el conjunto infinito de elementos del lenguaje se puede clasificar o se puede particionar en clases. Cada una de estas clases corresponde a un tipo denominado componente léxico en L numeral. Tenemos, por ejemplo, el componente léxico ID. Este componente léxico ID define un conjunto infinito de todos los identificadores del lenguaje, por ejemplo, alfa, beta, omega, etc. Tenemos también el componente léxico constante numérica, que también define un conjunto infinito de números numéricos, por ejemplo 128 o 15.26. Luego tenemos el componente léxico OA, operador aritmético. En este caso, define un conjunto finito de 5 elementos, las 5 operaciones: la adición, la sustracción, multiplicación, división y módulo. OR corresponde al operador relacional, OL al operador lógico, OSG, operador de asignación. En este caso, O asignación define un conjunto unitario. El único elemento es el operador de asignación. Tenemos igual el paréntesis izquierdo, paréntesis derecho y seguramente faltan algunos más que tú deberás colocar dependiendo de lo que quieras definir en tu lenguaje. Veamos un ejemplo. Tenemos la función suma, que lee dos números A y B, luego los suma, guarda el resultado en C y luego escribe la suma es C. El analizador lexicográfico explora el programa carácter por carácter hasta encontrar un delimitador y luego verifica que corresponda a algún componente léxico del lenguaje. Si no corresponde a ningún componente, informa que ha ocurrido un error lexicográfico. En este caso, la palabra fun, el lexema o token fun, corresponde al componente léxico PR, palabra reservada. El siguiente componente corresponde al token o lexema suma y su componente léxico es un identificador. Le sigue luego el lexema paréntesis izquierdo y corresponde al componente léxico PI paréntesis izquierdo y así sucesivamente. Entonces la entrada es una secuencia de elementos, es un programa, y la salida será una secuencia de componentes léxicos. Tenemos en la parte inferior la traducción a componentes léxicos y en el lado derecho tenemos lo mismo pero codificado. Para mayor claridad y entendimiento, así como facilidad para quien va a construir el analizador lexicográfico, codificaremos los componentes léxicos asignándoles un código. Por ejemplo, ID, componente léxico identificador, le asignaremos el código 01. Para CN, componente léxico constante numérica, le asignaremos el código 02 y así sucesivamente. Las palabras reservadas que tienen código 03, le vamos a adicionar un decimal para diferenciar cada una de las palabras reservadas. Así, 03.1 corresponde a la palabra reservada fun, 03.2 a la palabra reservada inicio, hasta 0.36 la palabra reservada fin. El analizador lexicográfico realiza su labor de exploración mediante máquinas de estados finitos. Definiremos a continuación en qué consiste una máquina de estados finitos. Les invito a ver el video de máquinas de estados finitos para mejor entendimiento, en donde encontrarás ejemplos y su funcionamiento. La máquina de estados finitos se define como un modelo matemático que simula el comportamiento de una máquina real. Tiene 5 componentes: E, conjunto finito de estados; sigma, conjunto finito de símbolos, el alfabeto; delta es la función de transición; beta la función de reconocimiento o salida; y E sub 0 el estado inicial. Este estado pertenece al conjunto E. La máquina relaciona sus estados mediante símbolos del alfabeto sigma, y al ser una relación se implementa mediante un grafo dirigido donde los nodos son los estados de M
y cada arista representa una transición de un estado a otro mediante la función delta. Esta etapa está basada usualmente en la máquina de estados. La máquina de estados contiene la información de las posibles secuencias de caracteres que pueden conformar cualquier lexema que sea parte del lenguaje. Las funciones de transición se definen del dominio E por sigma hacia E. Vale decir que estando en un estado E sub I y ocurre un elemento A del alfabeto, se transiciona a otro estado E sub J. La función de aceptación tiene como dominio el conjunto de estados y hace corresponder a un estado dos posibles valores, 0 o 1. 0 si la secuencia no fue reconocida y 1 si fue reconocida. La ventaja del modelo abstracto de máquina de estados finitos es que esta puede ser usada para describir una variedad de situaciones. En teoría de compiladores, los modelos de estados finitos son usados como analizadores lexicográficos para reconocer cadenas de entradas y generar tokens o lexemas. Tenemos un ejemplo aquí de una máquina de estados finitos para reconocer secuencias que se rigen por el patrón A, B a la N. Es decir, secuencias que comienzan con una A y le sigue 0 o más valores de B. Tenemos la matriz delta, la función beta y el diagrama de transiciones de la máquina que hace transicionar del estado de 0 con una A pasa a E1 y desde E1 con B sigue en E1, siendo E1 estado de aceptación. Tenemos aquí otra máquina que reconoce secuencias de la forma A a la M, B, C a la N. Tenemos el diagrama de transiciones de la máquina, la función delta, función de transición y la función de aceptación. Definidos ya los componentes léxicos y cuál es su patrón de formación, utilizaremos las máquinas de estados finitos para modelar una máquina que reconozca cada uno de estos componentes léxicos. Con estos ejemplos de máquinas de estados vamos a intentar construir las máquinas de estados para reconocer los componentes léxicos del lenguaje L numeral. Consideremos la máquina de estados para reconocer el componente léxico identificador del L numeral. Sabemos que un identificador se define como una secuencia de caracteres, siendo la primera una letra y le puede seguir 0 o más letras o dígitos. Este ID define un conjunto infinito, un conjunto regular, por tanto se define por una expresión regular. Esta es letra seguida de letra o dígito asterisco, donde L significa letra y D significa dígito. Mostramos la máquina de estados finitos que tiene tres estados. Estando en E0, si ocurre una letra, pasamos al estado de E1. Estando en E1 y ocurren letras o dígitos, seguimos en estado de E1. Cuando ocurra algo diferente a una letra o dígito, pasaremos al estado de E2 y se habrá aceptado o reconocido un identificador. Tenemos ahora el pseudocódigo para reconocer el componente léxico identificador. Este pseudocódigo corresponde a la máquina que acabamos de ver. Tenemos E, estado inicial con valor 0, luego leemos un carácter. Mientras estado sea diferente de 2, entramos a una estructura de decisión múltiple, un switch. En caso de que sea 0, preguntamos si el carácter leído es una letra, pasamos al estado de 1. En caso de que sea 1, si el carácter es diferente de letra y además es diferente de dígito, pasamos al estado de 2. Luego sería el siguiente carácter y se sigue en el bucle mientras estado sea diferente de 2. Ahora veamos una máquina de estados finitos para reconocer constantes numéricas reales, que es otro componente léxico. El conjunto definido por CNR es un conjunto también infinito de todos los posibles números reales y tiene la expresión regular d asterisco, punto d asterisco,
donde D es un dígito del lenguaje L. Ejemplos: 12.45, 0.56. Tenemos también la máquina de estados finitos, ahora con 5 estados. Desde E0 con un dígito pasamos a E1 y mientras vengan dígitos seguimos en ese estado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezca el punto decimal. Luego del punto decimal viene un dígito por lo menos y pueden haber más dígitos. Mientras haya más dígitos seguimos en E3 hasta que ocurra algo diferente a dígito o el punto. En ese caso pasamos al estado de 4, indicando que se ha aceptado la cadena como constante numérica real. Tenemos ahora el pseudocódigo para reconocer secuencias que se rigen por la máquina de estados de constantes numéricas reales. Igual comenzamos con el estado 0, leemos un carácter y mientras el estado sea diferente al estado final vamos a seguir en el bucle, el mientras, y dentro de él tenemos una estructura múltiple de decisión. En caso de que sea 0 el estado y si el carácter leído fue dígito, pasamos al estado de 1. En el caso de que estemos en el estado 1 y si el carácter leído es un punto decimal, pasamos al estado 2 y así sucesivamente. Consideremos ahora una máquina de estados finitos para reconocer el componente léxico operador aritmético, OA. Sabemos que este conjunto es finito, pues tiene solamente 5 elementos, las 5 operaciones aritméticas con sus 5 operadores: la adición, sustracción, multiplicación, división y módulo. Eso sería su expresión regular. La máquina asociada es una máquina muy sencilla, tiene 3 estados. El primero es el estado 0 y cuando viene un símbolo C que pertenece al conjunto definido por OA, pasamos al estado de 1. Luego, estando en E1, si viene D, donde D no pertenece al conjunto A, pasamos al estado de 2, habiendo reconocido un operador aritmético. Mostramos el pseudocódigo para reconocer el componente léxico OA. Tenemos igualmente el estado inicial 0, una variable booleana error inicializada con verdad y luego leemos el primer carácter. Mientras E sea diferente de 2 y no ocurre error, entramos al bucle donde hay una estructura de decisión múltiple como en los casos anteriores. Leemos el siguiente carácter y se sigue en el mientras hasta que falle la condición. Uno de los componentes léxicos más importantes que tienen todos los lenguajes en general y el numeral en particular son las palabras reservadas. En este caso, las palabras reservadas son inicio, fin, función, entero y otras más que tienen que definirse claramente. El componente léxico define un conjunto finito. Es necesario definir el componente PR con todos sus elementos. Lo que tenemos que hacer es percatarnos con toda claridad cuáles son los componentes léxicos del lenguaje y cuál es su patrón de formación. Para reconocer palabras reservadas tenemos dos alternativas. La primera es que construyamos una máquina para cada palabra. Ejemplo, tenemos ahí, estando en el estado de 0, con el carácter F pasamos al estado de E1, con la letra U pasamos al estado de 2, con la letra N pasamos al estado de 3, y cuando viene algo diferente a letra pasamos al estado de 4, habiendo reconocido la palabra reservada fun. Lo mismo hacemos para la palabra reservada sí. Estando en el 0, si ocurre una S pasamos al estado de 5, si ocurre una I, estando en el 5 pasamos al estado de 6 y si viene algo diferente a letra pasamos al estado de 7 habiendo reconocido la palabra reservada sí. Igual ocurre para la palabra reservada si no y todas las demás palabras reservadas.
Tenemos que construir una máquina para cada palabra, llegando a un estado final. Se habrá reconocido una palabra reservada en específico. Como ven ustedes, en E4 se reconoce la palabra fun, en E7 la palabra sí y en E12 la palabra si no. El inconveniente es que tienen que construirse muchas máquinas, tantos como palabras reservadas existan. Esto puede ser muy tedioso al momento de codificar el programa para el analizador lexicográfico. Una alternativa para construir una máquina de estados finitos genérica que reconoce cadena de caracteres. Estando en E0 con una letra cualquiera del alfabeto permitida, pasamos al estado de 1. Si vienen más letras, seguimos en el estado de 1. Y cuando viene algo diferente a letra, pasamos al estado E2. Claro, no hemos reconocido una palabra reservada. Hemos reconocido una secuencia de letras que puede ser considerada como un candidato a ser palabra reservada. Para ello necesitamos apoyarnos en una tabla llamada TPR, tabla de palabras reservadas. Esta tabla contiene todas las palabras reservadas existentes en el lenguaje, como fun, inicio, fin, mientras, entero, etc. Cuando la máquina reconoce una secuencia de caracteres, por ejemplo fun, ese lexema candidato lo busca en la tabla. Si lo encuentra, quiere decir que es palabra reservada. Si no lo encuentra, lo asumirá como identificador. Igual, si encuentra, si detecta la palabra fon, lo busca en la tabla y como no lo encuentra, entonces fon será considerado como identificador. Claro está, es más fácil de entender la máquina de estados. Sin embargo, todo tiene un costo. El costo que se reduce de la facilidad de la máquina frente al modelo anterior se compensa con el hecho de que tengo que buscar en la tabla la cadena candidata para verificar si es o no palabra reservada. Claro, esto será ventajoso si la tabla está ordenada. Tenemos ahora un ejemplo de analizador lexicográfico que detecta palabras que son identificadores. Por ejemplo, hemos ingresado la secuencia 1, 2, 3. Sabemos que 1, 2, 3 no es un identificador. Alfa 1 sí es un identificador. Debemos considerar que la definición de identificadores es que debe iniciar con una letra y le sigue 0 más letras y o dígitos. Este programa hecho en Java tiene una caja de texto donde se ingresa el texto a verificar y un botón. Cuando se presiona el botón léxico se va a llamar a un método que verifica la secuencia y va a mostrar como salida si corresponde o no a un identificador. En este caso ha detectado 8 lexemas. El lexema 1, 2, 3 arroja que es un error, pues no es un identificador. Seguido el lexema alfa 1 sí es identificador, el lexema 1 alfa no es identificador, lexema A, ampersand, G, porcentaje, beta es un error, no es identificador. Es decir, las cadenas que comienzan con una letra y le sigue 0 más letras o dígitos, es decir, cumplen con el patrón, con la expresión regular para el identificador, serán reconocidas, si no, serán consideradas como error. Para ello construimos una función verifica que recibe una cadena, la cadena a revisar, y va a explorar de esa cadena cada uno de los lexemas o tokens de las que está compuesto. Esta función verifica va a llamar a la función verifica id y le va a enviar el lexema. Verifica id recibe una cadena. Esta cadena va a ser convertida a un arreglo y luego se va a extraer uno por uno de los caracteres de este lexema. Se va a preguntar luego si el símbolo que corresponde al carácter del lexema es una letra o no. Pregunta: if no es letra el símbolo, claro, sabemos que
lexema debe comenzar con una letra. Por tanto, si no lo es, va a retornar falso al programa que lo llama. Si es letra, está por buen camino, se comenzó con una letra, pero tiene que verificar el resto de caracteres. Todos los demás deben ser letras y o dígitos. Si ocurre algo que no sea letra y o dígito, habrá un error. Tenemos el método que verifica que S es un carácter, corresponde o no a una letra. Para ello utiliza el código ASCII. Igualmente, en la parte inferior verifica que S corresponda a un dígito, es decir, los dígitos comprendidos entre 0 y 9, que son los dígitos permitidos en el lenguaje L numeral. Bien, hemos terminado. Podemos concluir indicando lo siguiente: las máquinas de estados finitos se utilizan para reconocer componentes léxicos que serán pasados al analizador sintáctico. El analizador lexicográfico explora el programa fuente, carácter por carácter, y cuando encuentra un delimitador, ha encontrado un lexema, o también llamado token, o una palabra, con caracteres contiguos y continuos. Este lexema o token debe corresponder a algún componente léxico definido y permitido en el lenguaje. Por eso es importante que el lenguaje esté bien definido, porque el componente léxico o el analizador lexicográfico va a explorar para que cada elemento del programa que se quiere analizar corresponda a algún elemento o componente léxico permitido. Para verificar si has entendido lo mostrado, te voy a pedir que respondas las siguientes preguntas. Y luego que las respondas, compares tus respuestas con lo mostrado a continuación. Pregunta 1. ¿Qué es un analizador lexicográfico? Es la primera fase del compilador, que consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente y produce como salida una secuencia de componentes léxicos del lenguaje. Pregunta 2. ¿Cuáles son las funciones del analizador lexicográfico? Algunas son: divide el programa fuente en una secuencia de unidades léxicas llamadas lexemas o token, y a cada uno le corresponde un componente léxico. A cada token le hace corresponder un componente léxico permitido. ¿Qué es un lexema o token? Un lexema o token viene a ser cada una de las palabras que está compuesta un programa. Cada palabra es una secuencia de caracteres que conforman una cadena. Por ejemplo, a alfa, edad, A1. Y a cada lexema o token le corresponde un tipo o un componente léxico. Por ejemplo, alfa es un identificador. 1, 2, 3 es un número. Mayor o igual es un operador relacional. ¿Y qué es un componente lexicográfico? Habíamos dicho que es un conjunto o un tipo que define un conjunto, de tal forma que algún lexema o token de un programa tiene que corresponder a alguno de los tipos o componentes léxicos del lenguaje.